Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso voy a ir contando las cosas que me han parecido bien de la Season 6, bueno, del test de la Season 6, las cosas que la verdad me han sorprendido y que no había visto y tal, y bueno, un estado en global de todo, ¿no? A ver, lo primero, inicialmente esta prueba la verdad que me está gustando bastante. Hay pocas quejas al respecto sobre cómo está avanzando lo que se ha implementado y los cambios principales que ha habido. Me parecen que bastante correctos. Yo creo que da movimiento a todo. Y ahora iré comentando cuáles son, yo creo que los más importantes, los que más cambios hacen a la manera de jugar y demás. Y también qué pasa en algunos casos y demás. A ver, uno de los cambios más grandes que ha habido es que lo que son los esquemas y demás solo son para calidad. Es decir, ya no los necesitas para ir haciendo cualquier cosa. Yo ahora mismo, sin tener un esquema y teniendo materiales, pues me puedo hacer un dinghy, me puedo hacer un walker, bueno, me puedo hacer un tipo de walker, me puedo hacer lo que quiera. Y eso depende directamente, va en base a mi nivel. Ahora mismo soy nivel 15, entonces soy un nivel bastante bajo. Pero cuanto más niveles tienes, pues más cosas que tienes para hacer. Hay que tener en cuenta que esto hace que también la gente que todavía no tiene nivel, aunque haya, por ejemplo, haya, por ejemplo, para fabricar cualquier cosa y el de tu clan puede usarlo, tú no lo vas a poder usar porque todavía no tienes la receta para usarlo, ¿vale? Aunque sí que se va a seguir fabricando si te lo pone el de tu clan, pero no, tú como tal no puedes generar más de ese objeto, ¿no? Esto es un cambio que yo creo que ha hecho que se mueva bastante el juego en base al nivel y que te ha quitado muchas tonterías de lo de los esquemas, que para mí por lo menos era una tontería enorme y era una locura. Y también hace falta que farmees fragmentos. Los fragmentos siguen existiendo, ¿vale? En el juego. Lo único que hacen es que te meten experiencia al ti y a los que están en tu clan cerca. Es como un aumento de experiencia, ¿vale? Dicho esto, otro cambio grande que ha habido, y bueno, ya existía en la Season 5, es que se ha quitado el tema del lobby. El lobby ha dejado de existir como tal. Y bueno, ahora lo que hay, que me parece una solución bastante buena, pero que posiblemente cambie a lo largo de este test, es el tema del Walker Packer en base, en el trade. Básicamente, habrá tres trades en cada mapa, que supongo que esto cambiará, porque el 3 me parece bastante y es bastante grande, como veis es enorme. Y la idea es que tú puedes aquí coger y comprarte espacios, ¿vale? Tienes tres espacios gratuitos actualmente de manera personal, es decir, podrías tener tres walkers de manera personal sin ningún tipo de problema. Y como ves, cuando lo puedes empaquetar aquí sin ningún problema y pone que tiene un cierto tiempo el que sufrirá daño si no lo sacas. Básicamente le puedes empaquetar y desempaquetar. Esto está muy bien porque te permite tener un sitio seguro donde hacer tus cosas porque realmente tienes aquí 53 minutos, bueno, tienes una hora para hacer lo que tú quieras en tu walker. Es decir, tú puedes coger tranquilamente, hacer tus cosas, irte a dar una vuelta y cuando ya te vas para dormir y demás, pues o que no, o básicamente dejas de jugar, le empaquetas aquí y ya estás seguro. Nadie te lo puede romper, ni raidear, ni nada. Como digo, son tres por defecto y gratuitos para todo el mundo. Pero luego puedes extender más. Yo he estado haciendo pruebas y puedes comprar más slots, los que tú necesites. También los tienes para el clan, pero los del clan sí que son de que cuestan flots. Cuestan flots para conseguir más y para que extenderlos. Aunque bueno, no hace falta extender mucho porque básicamente con empaquetar y desempaquetar puedes hacerlo. ¿Vale? Hay que decir que el tema del trade funciona de la siguiente manera.
tú ahora mismo, como en cada mapa tienes tres trades, se comparten el empaquetador. Es decir, tú te vas de este trade, me voy a otro trade y puedo desempaquetar mi Walker. Y como hay tres, pues bueno, puedo elegir en cuál de ellos desempaquetar mi Walker y irme con ellos. También te viene bien, para así decirlo, por si un trade está en una parte del mapa y el otro en la otra parte, pues para moverte rápido de una punta del mapa a otra. Luego, haciendo pruebas, he visto que también tenemos el tema de que sí que hay lobby. Que básicamente lo que pasa es que cuando tú tienes en el empaquetador, tienes walkers, ¿vale? Si el mapa en el que estaba se quema, esos walkers van al lobby, ¿vale? Es más, tienes aquí que se van guardando 5 globales y puedes guardarlos como favoritos, 5 personales y 5 de clan. Que estos sí que se mantienen en el lobby y se quedarían en el lobby y no les pasa nada. Tú los puedes aquí añadir y no se les pasa nada. Por defecto hay que tener en cuenta que si no hay 5, pues se van a coger los 5 primeros, ¿vale? Y esos walkers van al siguiente mapa. Esto ya existe desde la Season 1, realmente. Y aquí yo, por ejemplo, tengo mi walker que está en el lobby. Este sí que está en el lobby como tal. Y le puedo usar, ¿vale? Una vez que ya le saco del lobby, ya no le puedo, ya no le puedo volver a meter. Esta lógica sigue siendo la misma que la Season 1 en el tema de tener los walkers en el lobby, ¿vale? ¿Qué más podemos tener? Esto, bueno, aunque siga exactamente como la Season 5, tenemos el tema de los portales para ir de un mapa a otro. Los portales se abren en el tiempo, ahora ya hay siempre un portal permanente que va de un lado a otro, pero sí que también cambian el tamaño, es decir, no siempre vas a poder ir con un tipo de walker a otro mapa. Eso yo creo que viene muy bien. Y bueno, ya estaba en la Season 5, pero en este caso ahora que están siempre permanentemente, pues está bastante chulo. ¿Qué más qué más podemos ir interesarnos y que está chulo y y que he visto así y tal? La wiki. Ahora mismo, ahora sí que tiene sentido, aunque yo en la página de Stiletto pues tengo una pequeña wiki para informar que da prácticamente la misma información que aquí. Ahora mismo puedes meterte aquí en los juegos y ver información de prácticamente todos los ítems, el porcentaje de drops que tiene y dónde cae. Lo cual viene es mucho más útil pues para la gente saber dónde lo puede conseguir y demás. ¿Vale? Si lo quiere conseguir en vez de que craftearlo. Y luego otras opciones que tenemos nuevas, aparte son los tutoriales, que ya, bueno, el tutorial este la verdad que es muy sencillito, creo que no han cambiado nada. ¿Y qué más tendríamos por ahí? Ah, los trades. Ahora mismo hay varios objetos, que no hay nuevos objetos, ¿vale? Hay bastantes nuevos objetos. Y entre varios de ellos son básicamente partes que lo vas consiguiendo y con esas partes puedes fabricar módulos. Hay el fabricator donde se fabricaban entre las tabletas, los hay por el mapa de vez en cuando y en ellos puedes fabricar con esos materiales básicamente los módulos de los walkers. Es decir, los módulos de walkers siguen existiendo, pero ahora se pueden fabricar desde ahí y y es bastante útil. Sí que es verdad que he hecho en falta que los fabricators, por así decirlo, estén más limitados, porque ahora mismo vas con todos los materiales y te puedes hacer todos los módulos que quieras. No están limitados a hacer solo un módulo o a hacer solamente o a gastar torque ni nada por el estilo. Básicamente puedes hacer todos los módulos, todos los módulos que quieras. Y bueno, en general tampoco he visto muchos bugs, sí que he reportado yo mismo unos cuantos. Me parece bastante chula la nueva versión de la temporada 6. Esperemos que los fans que se reporten y también seguramente haya más cambios para cuando salga la temporada 6 de verdad. Y bueno, ya me he encontrado varios españoles por el desierto, así que ya sabéis, si queréis vernos, apuntaros para el test y nos vemos por el desierto. Hasta la próxima.